Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio Fe y Razón, que es un programa que lo dedicamos a hacer análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero tomar este programa que vamos a llevar a cabo en estos momentos para analizar un tema que en las redes sociales está siendo muy debatido. Un tema que tiene que ver con el mundo cristiano, con la comunidad cristiana. Y un tema que tiene como implicación el proceder político de la República Dominicana. Yo no soy muy dado a tocar temas políticos porque me he tratado de abocar y hacer en cierta forma una especialidad en temas que tienen que ver sobre bases teológicas, sobre la defensa de nuestros valores cristianos, de nuestra fe cristiana, haciendo reflexiones históricas, filosóficas y científicas. Porque de eso se trata el cristianismo, de hacer una profunda y correcta interpretación, análisis, estudio de la palabra de Dios que permea todo lo que nos afecta en este mundo, en nuestra vida, aquí en el plano terrenal, ¿no? Y los cristianos entendemos este tipo de expresiones cuando nos referimos al plano terrenal y al plano espiritual, que es el plano en el cual nosotros tenemos una continua confrontación con las cosas que pasan en este mundo caído y con las cosas que nosotros pedimos al Señor a través de su Espíritu Santo para que nos fortalezca. Pues bien, vamos a hablar del tema del acontecer político que está afectando la opinión pública cristiana. Y cuando digo la opinión pública cristiana, estoy hablando de los recientes llamados que han hecho líderes cristianos, evangélicos y líderes también de la Iglesia Católica, sobre la postura del cristiano para las elecciones 2020, ahora que vamos a recibir, y que se están haciendo convocatorias para que los cristianos, tanto católicos como evangélicos, pues tengan una referencia de por quién votar. Miren, esto es un tema un poco complejo y delicado. Complejo porque la parte de nosotros como cristianos comprometidos con la palabra de Dios, lo que tiene que ver nuestro accionar es estar acorde a lo que la palabra de Dios nos pide y concentrarnos básicamente en buscar respuestas del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es fundamentalmente centrado en mostrarnos el perdón de nuestro Señor y Dios a través de su gracia, porque no merecemos por obras el perdón de nuestro Señor, porque vivimos en un constante vamos a decir confrontamiento con nuestra carne, nuestro pecado. Cada día cometemos errores delante de nuestro Señor, pero Él, por su gracia y su misericordia, nos da la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Por lo tanto, es nuestro principal objetivo hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos reveló en su ministerio a través de su mensaje. Un mensaje, vuelvo y repito, de perdón, de amor al prójimo, de llevar los valores correctos conforme al criterio de nuestro Dios y agradar a través de esos valores que nosotros perseguimos cumplir al pie de la letra a nuestro Señor, quien nos perdonó. Ahora, el tema de la política en un mundo caído es muy complejo.
para los cristianos. Muy complejo porque nosotros no estamos llamados a tener una compenetración política o una visión política del mundo. Estamos llamados a permear la sociedad con nuestro mensaje, que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y conjunto a nuestro mensaje, hacerlo con nuestra manera de vivir, nuestro obrar día a día, que se conecta con esa transformación, esa regeneración que viene a través del Espíritu Santo de nuestro Señor, para ser mejores ciudadanos cada día, para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Los hombres manejan la política. La política es un instrumento de bien que surge de el fundamento de los mejores valores éticos y morales conformados a través de nuestra historia sobre la base de la visión del cristianismo. No podemos negar eso. Nadie puede negar eso. Los valores y principios que sustentan el bienestar social, político de una nación en Occidente se sustentan sobre la base del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amar al prójimo, ayudar al necesitado, ayudar al desvalido, al huérfano. En el accionar cristiano de los que conformamos leyes éticas y morales. No tenemos una ley de la civilización griega, no tenemos una ley de la civilización babilónica, ni del Islam, ni de los chinos ni siquiera. Al contrario, las leyes de mejores valores que esas civilizaciones han podido adaptar en sus sistemas culturales viene fruto de la visión ética y moral permeada por la civilización occidental, fundamentada en los valores cristianos. Nadie puede negar esa parte. Pero tocando el punto de la política, del llamamiento que hacen líderes pastorales, católicos también, al mundo cristiano. Nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ese llamado es genuino, es legítimo. Es un llamado que nosotros como cristianos, como en mi caso, pondré mi caso de ejemplo, que soy un apologista, un defensor de la palabra de Dios, soy apolítico, aunque la política incide en mi vida porque soy un ente que pertenezco a la sociedad y por lo tanto la política permea la sociedad y todo lo que los políticos ejecutan en su accionar político me afecta como ciudadano, afecta a mi familia, afecta a mi comunidad, afecta a mi país y nos afecta como cristianos. Pues la política para los cristianos no debe ser vista como un movimiento de propaganda política para ningún partido o candidato. No podemos, como cristianos, asumir la política desde una visión de una propaganda, una publicidad política. Nosotros los cristianos lo que tenemos es que valorar al político, sus propuestas, su valor ético moral y su vida pública, su accionar público, conforme a su vocación política y conforme a su estatus como un servidor público. Eso es lo que tenemos que valorar los cristianos, no importa el partido y el político en el cual nosotros estemos haciendo la valoración. Eso es importante. Nosotros como cristianos no podemos ver partidos, ni colores, ni ideologías, ni filosofías. Lo que tenemos que ver es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo reflejado por lo menos en políticos que le hacen caso a la palabra de Dios, a la ética cristiana. Eso es lo que tenemos que ver. Y el llamamiento de los líderes pastorales es genuino, pero también debe de ser evaluado y ponderado de la forma correcta, conforme a la palabra de Dios.
Si nosotros vemos un llamamiento de uno de nuestros hermanos pastores con una propaganda política, tenemos que tener un ojo visor ante ese llamado. Ahora, si un pastor nos llama a ver el accionar político de los candidatos y sus propuestas, y si esos candidatos están plenamente claros en sus ideologías, pues un pastor, un sacerdote, un apologista, un evangelista, cualquiera como ciudadano de este mundo y de este país, tiene todo el derecho de hacer un llamado a su comunidad, a sus hermanos, a sus familiares, amigos. Es un derecho humano, civil, social. No hay ningún problema en ello. Si yo digo a mis hermanos a título personal, miren, yo recomiendo que no voten por fulano de tal porque apoya cosas que van contrarias a nuestra cosmovisión cristiana, y los hermanos me ponderan conforme a no a lo que yo diga, sino a la palabra de Dios, pues los hermanos también tienen el derecho de hacerme caso o de rechazar mi llamado. Eso es lo que tenemos que tener claro. Si mi llamado es propagandístico, eso es otro punto que debemos de valorar. Yo estoy haciendo un llamado desde un partido y estoy haciendo llamado de unos candidatos X. Eso tenemos que ponderarlo muy bien y ir a la palabra de Dios para ver el por qué yo tengo que hacer caso a los hombres antes que a Dios. Primero hago caso a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, no importa si es un pastor, si es un sacerdote, si es un clérigo del más alto nivel en cualquier religión, pero ahora estamos hablando en la visión y cosmovisión cristiana, y como personas con derechos y deberes en nuestro país, para poder asumir una posición o tomar una decisión. Yo voy a ser más claro y franco en este programa, en este vamos a decir, momento que le estoy dedicando, porque no me gusta hablar de política, pero he visto unos debates muy fuertes en redes sociales que incluso me han incluido a mí para dar opiniones. Y yo, como una persona común, social, doy mis opiniones personales que no tienen absolutamente nada que ver con las opiniones de otros. Lo que tenemos que tener claro y en cuenta es lo siguiente. La política incide en la vida de los ciudadanos de todas las religiones, de todas las tendencias, ideologías y filosofías. Ateas, budistas, hinduistas, panteístas, todo el dominicano que se identifique con una visión y una forma de vida, la política va a incidir en ellos. Y por lo tanto, en un país de mayoría cristiana, de fundamentos cristianos, de una historia desde su fundación cristiana, desde sus símbolos y valores patrios cristianos, desde un libro que nos orienta de manera ética y que está en una bandera que es nuestra, la dominicana, cristiana. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos voz y voto en todo lo que tiene que ver con el accionar político, sin ver la política como unos simples militantes que apoyan a un candidato o a un partido. Nosotros como cristianos, vuelvo y repito, vemos a candidatos y a partidos conforme a su visión del mundo, de la sociedad, y que va acorde a los principios y valores de la fe que nosotros profesamos y decimos creer. Ahora, cuando nosotros vemos políticos quejarse porque cristianos emiten sus opiniones y nos tratan de tildar de religiosos, y que como religiosos no podemos emitir opiniones, eso me crea a mí, de manera personal, una incógnita, una terrible paradoja. Porque son los mismos políticos que dicen ser creyentes en la fe que nosotros profesamos. Y son los mismos políticos
que dicen tener una religión, que es la que nosotros profesamos, que es la cristiana, independientemente de sus distintas denominaciones. Y son los políticos que buscan el voto cristiano, y ahí sí el cristiano puede ir como borrego a echar un voto. Pero tiene que ponerse un zipper en la boca y no decir, no me gusta tal o cual ideología política. Hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es que el cristiano no va de la mano de la corrupción, no importa el partido que sea. No va de la mano de la corrupción, no importa el candidato que sea. No va de la mano de antivalores que van en contra de los valores de nuestra fe, no importa quién sea. Y por lo tanto, si vamos a hablar de un candidato, 2 o 3, tenemos que ser conscientes, coherentes y plurales para ver el espectro general de la vida política de nuestro país, nosotros como cristianos. ¿Hay algún político que se someta a la palabra de Dios tal cual? Si usted me encuentra uno, por favor, escríbame a mi canal para yo felicitarlo. E incluso si aparece uno a ese nivel, yo mandaría a votar por él, aunque nadie me haga caso. Pero lo que estamos viendo es que hay una multiplicidad de personas en la política que no nos están demostrando honestidad en los valores que nosotros creemos. Y por lo tanto, un pastor, un sacerdote, debe de ser también muy cuidadoso cuando va a emitir su opinión y hacer un llamado al pueblo cristiano. Pero vuelvo y repito, los líderes de nuestra cosmovisión, que son los pastores y que tienen la responsabilidad dada por la Biblia, por la palabra de nuestro Señor, de orientarnos y guiarnos, como nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, apacienta mis ovejas, hablando en el lenguaje figurado de su época. También esos pastores tienen la responsabilidad en la comunidad cristiana de orientar al cristiano. No importa, puede ser un cristiano que trabaja en la NASA como el científico más capacitado y debe de escuchar a su pastor, porque su pastor debe de hablar desde la palabra de Dios. No es que los cristianos no tenemos discernimiento, es que los pastores también tienen esa responsabilidad de hacer un llamado a la comunidad cristiana y nosotros ponderar como cristianos ese llamado de cualquier pastor y valorarlo en su justa medida conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que dicho sea de paso es nuestro líder único, máximo, general. No hay presidente, no hay rey, no hay emperador, no hay potestades, no hay nada. Es nuestro Señor Jesucristo. Y a las autoridades las respetamos. Las respetamos, porque también la palabra de Dios nos manda a respetar las autoridades, porque toda autoridad viene de lo alto. No a respetar una ideología que vaya en contra de la palabra de Dios, sino a respetar la autoridad como autoridad que se apega a los valores de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también, respetando la autoridad, podemos rechazar autoridad, pero la rechazamos no faltándole respeto a su investidura como autoridad, sino a su ideología, a su forma de ver el mundo, a su forma de dirigirnos, a su forma de no estar acorde a los principios de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el caso que voy a mencionar ya para finalizar y luego ponderar y presentarles uno de las entrevistas y comentarios de uno de los periodistas más respetados y con mayor criterio y peso de nuestro país, la República Dominicana, porque estoy plenamente de acuerdo con su comentario emitido sobre ese tema. No así en algunos otros comentarios que tienen que ver con cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero por lo menos en este le doy 100% la razón. Voy a tocar el caso de la diputada Farideh Raful. Farideh Raful, si logra ver este video, debe de saber que un cristiano como yo y como la gran mayoría de mis hermanos cristianos, nunca podemos atacar a nadie de forma personal. Nunca podemos ofender, nunca podemos denigrar. No importa que esa persona nos humille, nos ofenda o nos vea del hombro hacia abajo.
o quiera tildarnos de ignorantes e irracionales. Nuestro llamado como cristianos es amar a esa persona y buscar entenderla y darle nuestras razones para que, si Dios quiere, toque su corazón y logre entender a qué nosotros nos referimos en las posiciones que asumimos y la defensa de los valores cristianos. Aún se diga que es cristiano o cristiana, esa persona debe de demostrarlo con hechos, apegándose a la palabra de Dios, porque todo el que no reconoce la palabra de Dios como base fundamental de lo que nuestro Señor Jesucristo nos trajo, entonces, desde mi punto de vista, esa persona solo debe de hacer una reflexión. Y yo, como cristiano, y que me consideraría su hermano, hacerle también una reflexión para que razonemos, o por lo menos lo piense. Por lo menos lo piense. No tienen que hacerme caso a mí, pero por lo menos hacerle caso a la palabra de Dios. Pero si en dado caso no le hace caso a la palabra de Dios, nunca nosotros como cristianos debemos emitir un juicio de valor ofensivo hacia esa persona, aún sea una persona que esté en contra de los valores cristianos. Pero ponderando el caso de Farideh Raful, que ha sido tema de debate en las redes sociales, lo que sí nosotros tenemos que reconocer de ella como política es que es una persona que en su accionar político ha sido intachable. Ha sido una persona que ha combatido cosas que se deben demostrar en términos jurídico y legal, con sus evidencias y sus razones, pero que es una persona que no ha sido señalada como corrupta. No podemos señalarla como corrupta. Sí podemos señalar algunas cosas que no van acorde a la visión de nuestros valores cristianos y que ella debe de revisar, y que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ella pueda ponderar algún día. Pero no podemos decir que ella es una política mala, que ella es una política que va en contra de los mejores intereses de nuestra nación. Y ella lo ha demostrado. Ella lo ha demostrado, tenga la razón o no la tenga, porque las cosas que ella propone deben de ser ponderadas en su justa medida y con los procesos legales y constitucionales que ella conoce muy bien. Es una persona que no ha dado escándalos tampoco. La diputada Farideh Raful no ha dado escándalos sociales. No se ha mencionado ella, o por lo menos hasta donde nosotros la conocemos como figura pública, en casos de incumplimiento de formas éticas sociales. Ella no ha dado nada en la cual pueda ser señalada. Tampoco ha dado nada que decir en términos familiares. Lo que ella ha demostrado es que es una persona que tiene valores familiares, es casada, tiene sus hijos, es una hija de una familia muy respetada y reconocida, es una hija que ama a sus padres, muestra el valor y el amor a sus padres. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos referimos a una política en la cual no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero que como cristianos solo tenemos que presentarles en amor a ella y a todos los políticos, a todos, que la palabra de Dios es la fundamental en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que ella y todos los políticos que dicen ser cristianos deben conocer. Yo no dudo que no lo conozcan, no lo dudo. No entiendo la motivación de algunos políticos para no abrazar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tendrán su motivación, pero yo no dudo que no conozcan el mensaje de nuestro Señor. Y ahora voy a presentarles el video para que lo ponderemos y lo analicemos un poco, de el periodista Uchi Lora, en donde él hace una ponderación de la comunidad evangélica, en la cual estamos plenamente de acuerdo con él. Veamos. Eso es delicado.
La enorme mayoría de los fieles evangélicos son gente que se caracterizan por su vida de bien, porque son personas buenas, porque son personas que no le hacen daño a nadie, porque son personas que creen sinceramente en Dios y le dedican tiempo, gran cantidad de ellos su vida, a vivir bajo la fe, ¿verdad? Por eso no le hacen daño a nadie. Es muy difícil que usted se tope, que usted conozca un evangélico que le esté haciendo un daño a otra persona. Muy, pero muy, muy difícil. Se caracterizan por ser personas de bien. Y esto que estoy diciendo, estoy seguro que los fieles de las otras religiones no van a estar en desacuerdo. Aquí todo el mundo sabe que los evangélicos son personas de bien. Claro, quizás se hacen referencia. Quizás los pastores Molina han creído lo que ha dicho el presidente Medina, que vivimos en un paraíso. Y como las religiones buscan el paraíso, ¿verdad? Celestial, pero no lo debería confundir con el que dibuja aquí Danilo Medina. Bueno. No lo debería confundir con ese. Bueno, esta fue la opinión del periodista muy respetado y reconocido, Uchi Lora. Y estoy plenamente de acuerdo con él. Primero porque él habla de la mayoría, no dice todos, y tiene completa razón. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque hay muchos lobos disfrazados de oveja. Y eso lo sabe todo el mundo, los creyentes y los no creyentes. Es paradójico cuando uno ve personas tratando de denigrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, utilizando ejemplos de personas que dicen creer en Jesucristo y su mensaje, y haciendo todo lo contrario al mensaje de nuestro Señor. Cuando una persona hace eso, su razonamiento y su lógica se va por el caño, porque no tiene discernimiento ni coherencia cuando trata de mezclar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo contra hipócritas. Y nosotros tenemos que discernir esa parte. Y el comunicador y periodista de muchos años, de larga data, de mucha credibilidad, sin tacha, sin nada que le manche en su carrera periodística, lo ha dicho en un análisis periodístico a su forma, como todo un profesional. No todos, pero la gran mayoría de evangélicos y muchos católicos que se apegan y se aferran a la ética cristiana, la gran mayoría también, que buscan hacer el bien conforme a lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo, es esa mayoría que debe ser ponderada, que debe ser tomada en cuenta, y que son las que en el momento de tomar decisiones trascendentales en la vida pública nacional, como ciudadanos que somos con derecho y deberes, entonces que se nos escuche también nuestra voz. Cuando nosotros ponderamos la valoración de don Uchi Lora como periodista y analista, también nos llama a reflexión, pero también nos trae una incertidumbre en el cual nosotros como cristianos no logramos entender. Si esa ponderación, esa valoración del periodista Uchi Lora es el sentir verdadero de su conciencia, ¿por qué negarse a llevarle la Biblia a los jóvenes y niños para que sean formados con la ética cristiana de esos evangélicos, en su mayoría, que él dice que son buenas personas? Es la paradoja que a veces uno ve hasta ridícula en muchas personas cuando se oponen por una mala interpretación constitucional y una mala interpretación de nuestra historia y fundación de nuestra República Dominicana sobre la base de los valores cristianos desde Duarte hasta la fecha.
para oponerse a llevar el mensaje de Jesucristo en amar al prójimo, amar y respetar a sus padres, perdonar a quienes nos ofenden, ayudar a quienes nos necesiten, alimentar al huérfano, al oprimido. ¿Por qué? Si un periodista como Uchilora reconoce que la mayoría de cristianos somos buenas personas, ¿por qué no educar a nuestros niños con esa ética y esa visión de esos cristianos que él pondera muy bien? Y en otros programas vemos personas involucradas en todos los gobiernos que quieren manejar una ética de no se sabe dónde para evitar que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo no se le lleve a esos niños. ¿Cuál es el problema entonces? Pero también los que vienen de otros países islámicos, africanos, de muchísimas otras culturas, que violan, asesinan, mutilan a mujeres, niños, ancianos tras políticas eugenésicas incluso. ¿Por qué tenemos que velar por cosas que nuestra conciencia ciudadana cristiana, ponderada por el periodista Uchilora, como buenas personas, no podemos transmitírsela a otras personas conforme a lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Prediquen el evangelio a toda criatura, a toda persona, a todo ser humano. Predíquenle ese mensaje de amor, compasión, misericordia. ¿Por qué no? Yo no lo entiendo. Es una paradoja en el mundo tan irracional en el cual estamos viviendo. Hasta aquí, amigos y hermanos que nos han visto en este espacio, esta reflexión de este programa, esperando que lo tomen de un cristiano que no ve la política con activismo, pero sí la ve como una herramienta para ayudar a través de los valores y la ética que tenemos que tener y podamos desarrollar una mejor sociedad. Hasta aquí este ha sido su espacio Fe y Razón. Nos vemos en una próxima entrega, hermanos.